Feliz tarde para todos. En esta clase vamos a estar viendo lo que es la continuación del tema de estacionamientos de la guía del manual de vialidad que ya ustedes tienen acá en plataforma. Recuerden que estos son los temas que van a estar siendo evaluados, o este es el tema como tal, todo lo que abarca la parte de estacionamientos que se va a evaluar ya en la segunda parte de este tercer corte, o sea, que tiene un valor de 20%, ¿sí? Que es la prueba escrita. Entonces vamos a seguir acá, nos quedamos en la página 183 de la guía o del manual de vialidad y vamos a hablar entonces sobre la frecuencia de uso y algunas otras generalidades o aspectos generales que nos faltan todavía por revisar. Bueno, dice acá que la duración de la operación sobre un espacio destinado a estacionar es variable y generalmente permite utilizar varias veces al día un mismo espacio. O sea, estamos hablando de la frecuencia de uso al momento de diseñar un estacionamiento. Este hecho se conoce como rotación de la demanda y mientras más corto sea el tiempo de ocupación, mayor será la frecuencia de uso, ¿sí? Entonces, en las áreas de uso comercial, por ejemplo, y en los centros de ciudad, es indispensable estudiar este aspecto, ¿sí? Lo que sería la frecuencia de utilización de los estacionamientos. Igualmente es importante la rotación para la operación de estacionamientos y paradas de transporte colectivo como terminales. Cuando el uso de la tierra contempla una mezcla de actividades, se puede recurrir con un gran aumento de la eficiencia económica al uso de un mismo local de estacionamiento para varios usos con una rotación adecuada a las necesidades. El cambio de modo, bueno, esto tiene que ver más que todo con las paradas de colectivos, representan el primer cambio de modo y usualmente sirven a varias rutas, o sea, su ubicación en relación a las áreas que sirven las rutas de colectivos deben ser objetivos de atención en cualquier desarrollo urbano. Particular interés revisten los casos del servicio interurbano de transporte público y el cambio de modo de viajes urbanos de gran longitud. En el primer caso, las estaciones de cambio de modo están generalmente situadas fuera de la calzada, ¿sí? Esto debe ir fuera de la calzada y deben ser provistas de todas las instalaciones necesarias para su función, con clara diferencia de las áreas que se usan o que usan los vehículos particulares, los vehículos de uso público y las personas. Y además sirven para los cambios de modo entre buses, de buses con taxi o metro y hasta con transporte aéreo, helicóptero. Los cambios de modo para viajes de gran longitud dentro de los desarrollos urbanos ocurren sobre las calzadas cuando son realizados entre líneas de buses y también en estaciones a desnivel cuando se comunican con estaciones de metro, cuando se proyecta un nuevo desarrollo donde se cruzan las direcciones importantes, la localización de las paradas o lugares donde ocurrirá eventualmente con un cambio de modo será objeto de un cuidadoso estudio. En cuanto a la explotación de los servicios, bueno, se considera ahora la explotación de lotes, edificaciones y generalmente para estacionar fuera de las calzadas. Algunas características deben ser definidas para la explotación de un espacio con estos fines, es decir, características que gobernarán el diseño y la operación. En particular, reviste importancia la forma, el tamaño y la disposición de entradas y salidas de los estacionamientos. Esto es lo que más, digamos, tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estamos diseñando. Acá nos dice el manual que debe guardar relación con la magnitud de la demanda, ya hablamos de la demanda, y la capacidad de las vías que le dan acceso a la facilidad. La capacidad de las vías de acceso se convierte en el factor limitante en las áreas centrales y ya que el estacionamiento está condicionado por la posibilidad de admitir o evacuar los vehículos en un tiempo razonable. Por otra parte, la magnitud de la demanda y el tiempo de permanencia de los usuarios determinarán el tamaño del estacionamiento, ¿sí? Esto es otra variable que también se tiene que tomar en cuenta. La magnitud de la demanda y el tiempo de permanencia de los usuarios, y eso tiene que ver también con el lugar donde estamos diseñando este estacionamiento o los estacionamientos. Definido el tamaño del estacionamiento, que es lo que nos interesa, se podrá determinar con la ayuda de la tabla dimensiones mínimas para el diseño de estacionamientos, ¿sí? La disposición de los puestos a estacionar y el ancho de los pasillos. Esto es ya lo que nos interesa como ingenieros, de acuerdo con el ángulo de colocación.
Deberá además considerarse en el diseño las longitudes y anchos de las rampas, los sistemas de operación y de cobro, los sentidos de circulación, altura, ventilación, señalización, dispositivos de seguridad contra incendios, iluminación, sistemas de comunicaciones y movilización del personal y de los usuarios. Cuando el estacionamiento se efectúa contra brocales, hay que tomar en cuenta para el diseño la distancia entre la rueda y el parachoque, la cual es de 60 a 90 centímetros. ¿Sí? Ya esto es lo que nos interesa a nosotros, los parámetros. Estos son las cosas que nos interesan a nosotros. En la parte delantera y de 1.30 a 1.50 metros en la parte trasera del automóvil. Se recomiendan distancias mínimas de 1.15 metros y de 1.50 metros respectivamente entre el brocal y cualquier obstáculo medido en el sentido de colocación del vehículo. Dimensiones mínimas para el diseño de estacionamientos. Automóviles a diferentes ángulos. ¿Sí? Aquí tenemos entonces un diseño donde podemos ver los ángulos, ¿sí? Por ejemplo, el ancho del puesto, que es esta parte que vemos acá. Aquí sería el ancho de la franja a estacionar, la parte B, ¿sí? Que sería esta parte de acá, y el ancho del pasillo, ¿sí? Que es esta distancia que tenemos aquí entre la sección que tenemos acá planteada. La longitud de pasillo por vehículo, que es esto que nosotros tenemos acá, y el ángulo de colocación. ¿Sí? El ángulo de colocación va a tener entonces ciertas características, por ejemplo, si el parámetro, pues el parámetro base, el ancho del puesto, puede variar de 2,45, 2,60 hasta 3,05. ¿Sí? Eso va a depender del tipo de estacionamiento. Para un ángulo cero, de 0 grados, ¿sí? O sea que no tiene, digamos, prácticamente pues que son los estacionamientos que no tienen este tipo de inclinación, sino que son los que son rectos, así. Pero como estos sí tienen inclinación, pues ya estaríamos hablando que hay ciertos parámetros para, por ejemplo, para uno de 20 grados, para la inclinación de 30, a 45, a 50, a 60, y pues ya aquí es lo que es a 90 y a 90 en retroceso, ¿sí? Entonces se consideran todos estos aspectos, ¿sí? Eso va a depender del ángulo de nosotros, el ángulo con el cual vayamos a diseñar, ¿no? Entonces la sección como tal del estacionamiento, nosotros vamos a tener, dependiendo del ángulo, vamos a escoger entre todos estos parámetros que tenemos acá. Y por supuesto, eso también va a ir conforme a lo que ya hemos comentado, que es lo de la demanda, ¿sí? Ya cuando tengamos el tamaño del estacionamiento podemos determinar con la ayuda de la tabla, como ya les indiqué, la disposición de los puestos a estacionar y el ancho de los pasillos de acuerdo con el ángulo de colocación. Además debe considerarse en el diseño las longitudes y el ancho de las rampas, los sistemas de operación y de cobro, los sentidos de circulación, bueno, esto ya lo mencioné. Y bueno, ya cuando nosotros, una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a diseñar y escoger con la ayuda de la tabla, pues ya las dimensiones de lo que sería el ancho del puesto, el ancho de la franja estacionar, el ancho del pasillo. Eso va a depender entonces de los criterios de nuestro diseño. Ya tenemos entonces toda esta información. Tenemos también, y bueno, que acá nos están diciendo cuando son a 90 grados, entonces el espacio para estacionar será de esta forma, así como lo estamos viendo acá, donde L es la longitud del camión, D representa el ancho del pasillo y A representa el ancho del puesto. Aquí ya no va a depender del ángulo, sino que aquí va a depender de la longitud, ¿sí? del, de los camiones, ¿sí? Aquí depende de la longitud de los camiones, si son de 10, por ejemplo, serían las dimensiones, si es de 12, de 14, respectivamente. Caso particular lo constituyen los estacionamientos mecánicos, donde el espacio de recepción tendrá los mismos requerimientos que se señalan más adelante y cuya característica dominante es el uso de ascensores especiales para movilizar los vehículos. En el gráfico diseño de estacionamientos con rampas se indican las características de diseño a manera de ilustración.
Reviste particular interés el buen diseño de las salidas de estacionamiento en sótanos mediante rampas a la calle. Estas rampas de salida, cuando no se diseñan bien, adolecen de una falta de visibilidad que impide a los conductores ver a los peatones en la acera o a consecuencia de lo acentuado de la pendiente. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con este aspecto. Entonces, el problema de la visibilidad requiere de la aprobación de normas que permitan mejorar la dirección de la visual mediante la disposición de una zona de pendiente nula entre la acera y la rampa, tal como se indica. Esta zona Y implica el hecho de fijar el tamaño mínimo de las parcelas en las cuales se permita construir un estacionamiento en sótano con rampa de salida a la acera, así como el establecimiento de un radio mínimo para la curva vertical. Deberán elaborarse las normas al respecto y fijar las características como profundidad mínima de la parcela, pendiente máxima de la rampa de acceso, radio mínimo de la curvatura vertical y longitud mínima de Y. En cuanto a la ocupación, bueno, todo estacionamiento tiene un número D de espacios disponibles, un número U de espacios usados y un número N de espacios no usados. El porcentaje de ocupación es la relación entre el número de espacios U y el número de espacios disponibles D multiplicada por 100. Como lo vemos acá, porcentaje de ocupación va a ser entonces el número de espacios usados sobre el número de espacios disponibles multiplicado por 100. Eso nos va a dar entonces un porcentaje de ocupación. Aquí tenemos entonces diseños de estacionamientos con rampas. Aquí lo podemos ver, cómo se ven las secciones. Por ejemplo, que este es con una rampa exterior, para rampas exteriores. Aquí sería tránsito en dos direcciones, ¿sí? El estacionamiento. Aquí lo estamos viendo unidireccionales, o sea, una sola dirección. Aquí vemos piso, rampas con dos direcciones, tránsito en una sola dirección y piso a nivel con salidas en espiral. ¿Sí? Esto también, hay edificios acá que tienen este diseño. ¿Sí? Bueno, estos son cómo se ve una sección de estacionamientos con rampa. Aquí vemos la rampa de salida, vemos la acera y la visibilidad reducida. ¿Sí? Entonces, de lo que nos hablan acá, o lo que nos dicen acá es: tenemos que mejorar entonces la dirección de la visual mediante la disposición de una rampa de pendiente nula. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de bajar esa pendiente, ¿sí? Tenemos que, digamos, para lo que es la salida, tenemos que tratar de bajar un poco esa pendiente, o sea, de hacer lo más pequeña pendiente, lo más pequeño que se pueda de esa pendiente. Entonces, aquí cuando tenemos una pendiente, bueno, aquí dice que una pendiente máxima menor al 20%, es recomendable incluso menor al 15%. Aquí vemos una pendiente casi que nula o mínima y tenemos una buena visibilidad, ¿sí? Un buen ángulo de visibilidad. Eso es lo que nos está hablando acá. O sea, este es el ejemplo, aquí nos muestra. Cuando son muy inclinados hay muy poca visibilidad, y ya cuando bajamos más esa pendiente, o sea, nos preocupamos por diseñar esto, vamos a tener una mejor visibilidad. Tenemos entonces lo que es la efectividad. Bueno, el coeficiente de efectividad permite relacionar un estacionamiento con cada destino que sirve o que potencialmente está en la capacidad de servir, con base a una comparación de las distancias de camino con la distancia normal. ¿Sí? Entonces, para determinar los coeficientes de efectividad se debe elaborar un plano con la ubicación de todos los destinos importantes servidos por el estacionamiento, y mediante un sistema de coordinado establecer las distancias de caminado siguiendo las rutas peatonales. Entre las distancias se comparan con la máxima distancia tolerable, que son 300 metros en el caso general, y los coeficientes vienen dados por esta fórmula que vemos acá, ¿sí? Que es efecto, que dice efectividad, por ejemplo, de 300, o con base en 300 metros, o sea, será igual a D, ¿sí? Más donde D es la distancia media determinada, más 300 sobre D nuevamente por 100 en el plano, ¿sí? Entonces, acá, permítame un momento. Sí. Bueno, entonces, básicamente esta clase era más que todo para explicarles esta parte, que es importante, ya la parte del diseño
y de las consideraciones mínimas que se deben tener con respecto a los estacionamientos. Sabemos que ya pues eso va a depender como ya los mencionábamos acá adelante, que va a depender del tamaño del estacionamiento y ya una vez y también de la demanda, ¿sí? Principalmente tenemos que ver dónde estamos considerando este diseño. ¿Sí? Dependiendo del diseño, pues nosotros ya al tener lo que sería la demanda, el tamaño del estacionamiento ya definido, podemos determinar las dimensiones mínimas para ese diseño. Y con esta tabla nos podemos apoyar. Además, también recordarles que cuando el estacionamiento se efectúa contra brocales, hay que tomar en cuenta para el diseño de la distancia entre las ruedas y el parachoque, la cual debe ser de 60 a 90 centímetros. ¿Sí? Eso es cuando tienen, como digamos, como que tienen como un brocalcito en la parte de adelante. Y en la parte trasera del automóvil se recomienda distancias mínimas de 1.15 a 1.50 metros respectivamente entre el brocal y cualquier obstáculo medido en el sentido de la colocación del vehículo. Entonces, aquí, bueno, ya les comentaba todo esto, ya nosotros vimos las secciones, ya les expliqué cómo se debe utilizar esta tabla. Ya una vez que tengamos el tamaño del estacionamiento, ya podemos ayudarnos con estas tablas y que tengamos definido también el ángulo de colocación y podemos empezar a diseñar, pues dependiendo ya de nuestra demanda y demás, y podemos escoger entonces todas estas dimensiones. Estas dimensiones pues se escogen, que son las que nos indica la norma, mientras que nosotros vamos calculando los espacios. Pero recuerden que ustedes van a tener un área neta, ¿sí? Entonces esa área neta se tiene que adaptar, digamos, a estos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes calculan su área completa y nos da un poco más de esto, o sea, o se excede, o sea, nosotros vamos viendo que por cada puesto de estacionamiento vamos a hacer una sumatoria, por ejemplo, con este parámetro. Si con este parámetro entra dentro del área neta total, entonces podemos escoger este. Pero incluso si vemos que nos sobra un poco, podríamos intentar con este. Y, y vamos a ir, digamos, como iterando, o sea, probando. A medida que vayamos haciendo, pero siempre se tienen que cumplir las dimensiones mínimas. Siempre debemos cumplir con las dimensiones mínimas. Esto es lo que nos da como una guía, pero debemos cumplir con estas dimensiones mínimas. Bueno chicos, no siendo más, esta sería toda la clase por el día de hoy. Nos quedaría pendiente una última clase de las generalidades y características del estacionamiento y sería la evaluación ya para la siguiente semana que tenemos pendiente. Bueno, la evaluación la tenemos pendiente para el 1 de agosto. Debería estar abriendo el examen esa fecha. Nos quedaría una última clase y ya la siguiente clase sería el examen. Bueno, no siendo más, espero que tengan un feliz día y hasta luego.